Muy buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando. Quien les habla el Pastor O'Neill en su programa Dios salva a mis hijos. Esperamos que el programa de esta noche pueda ser de bendición para cada uno de ustedes y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda acompañarnos. Pero sobre todo que usted al ver este programa pueda sentir esperanza en su vida y en la vida de cada uno de sus hijos. Como es de costumbre, nos acompañan hoy el pastor Juan González, José Javier Colón y Rosita del Valle, como le decimos cariñosamente. También nos acompaña nuestro director técnico, que aunque ustedes no lo ven, viernes tras viernes siempre está con nosotros, Raymond Infante, como cariñosamente le decimos Champion. Así que, muchachos, buenas noches, Dios me los cuide. ¿Cómo se encuentran hoy? Muy buenas noches, para mí es una alegría una vez más compartir con ustedes y esperamos que, como los viernes pasados, sea Dios el centro de este programa y que las palabras que fluyan en esta noche puedan calar los corazones de aquellos padres, aquellas madres que quizás están pasando por algún momento difícil y, ¿por qué no? También hijos que están pasando por momentos difíciles, que este programa les ayude a ellos a encontrarse una vez más con aquel que dijo: venid a mí. Amén. Nuestro Padre Celestial. Qué bueno estar con ustedes otra vez. Yo estoy con ánimo. Yes. Vamos con mucho ánimo, con mucho amor, porque esto lo hacemos con mucho amor para todos ustedes. Así que esperamos que se mantengan conectados en la discusión de hoy. Está muy interesante porque esto es un tema que no acaba y lo que queremos es aportar algo positivo a la comunidad. Rosita. Un saludo para todos. También estoy contenta de compartir con ustedes una vez más. Y como dicen mis compañeros, estamos felices porque yo creo que esto es un tema que vamos a estar hablando todos los días y no nos vamos a cansar. ¿Por qué? Porque el tema de la familia es un tema muy principal, es lo que hace que nosotros podamos ser útiles en la sociedad, pero también podamos crear unos vínculos familiares que nos podamos dejar unos legados en nuestra familia. En esta noche, nuestra consejera profesional Valeria se va a estar conectando más ahorita, así que la verán luego acompañándonos en el programa. Vamos a comenzar este programa con una oración, así que José Javier, si nos dirige, será de bendición. Bueno, Padre, te damos la gloria, la honra, el poder, la alabanza, porque tú la mereces. Y Señor, te pedimos que tú estés con nosotros de principio a fin en este programa, que sea tu espíritu quien nos dirija, en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana estuve dialogando con muchas personas que nos están viendo y están pidiendo oraciones por sus hijos, personas de República Dominicana, Venezuela, Chile, Uruguay, Nicaragua, Venezuela, Colombia, México. Luego vamos a estar dando los nombres de todas estas personas con quienes estuvimos chateando buenos ratos y todos tienen algo en común. Enfermos, algunos están perdidos, otros pues tienen rumbos y es lo común, los hijos. Pero hoy, antes de empezar la discusión, tenemos a nuestra amiga Rosita, quien tiene un programa a través de Facebook todos los lunes y los jueves a las 3 de la tarde, que estamos retransmitiéndolo en la página de Pastor O'Neill, Dios salva a mis hijos. Rosita, háblanos de tu proyecto. Mira, gracias, O'Neill. Mi proyecto ha sido una experiencia muy linda. Recuerdo que comenzó desde que comenzó la pandemia, donde queríamos buscar algún método que pudiéramos interactuar en todos y sobre todo poder orar los unos por los otros. A pesar de todas las circunstancias que hemos vivido, porque yo pensaba que iba a ayudar a otros y a la verdad que la tacita de fe fue un método y un medio que Dios utilizó para que yo pudiera ir día a día con Él, proveyéndome Él la palabra mientras yo estaba con mi esposo con el COVID-19. Así que para mí fue una bendición que esta tacita de fe, que yo pensaba que iba a aportar y ayudar a otros, también era un medio que Dios estaba utilizando para que yo pudiera pasar todos estos días de la mano con Él directamente. Así que tuvimos un espacio, pero ya otra vez
Muy bonito, tenemos unos temas sencillos, pero la última parte es para orar los unos por los otros. Así que acompáñanos, son los lunes y jueves a las 3 de la tarde por Facebook Live. Busca Una Tacita de Fe. Se llama Una Tacita de Fe a las 3, ¿verdad? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Hemos visto el programa y sabemos que es de bendición. Los temas que traen son excelentes. Sé que vienes con nuevas cosas para el programa. Están viendo algunas cositas que estás haciendo porque sé que estás aprovechando ya que tus hijos están en la diáspora. Uno se te casó y la otra está trabajando en Boston. Has cogido una habitación para hacer los estudios. Así que damos gloria a Dios por eso, que el Señor está bendiciendo tu ministerio y que eres de bendición para muchas personas. Así que a los amigos, Una Tacita de Fe a las 3, todos los lunes y los jueves a las 3 de la tarde. Sabemos que va a ser de bendición y que usted estará henchido del Espíritu Santo después de ese programa. José Javier, dando un resumen del programa pasado. Ok, básicamente lo que estuvimos discutiendo, hemos estado discutiendo básicamente el anterior, discutimos sobre la disciplina, cómo la disciplina es necesaria, discutimos sobre los grupos de apoyo, cómo los grupos de apoyo ayudan a las personas, específicamente a los hijos nuestros, y estos grupos de apoyo de la iglesia, cómo ayudan. Pero hablamos de las personas, y la semana pasada estuvimos hablando de las personas que están en rebeldía, y discutimos 4 tipos de rebeldía distintos y cómo esos 4 tipos de rebeldía está desde el que es pasivo hasta el que es totalmente rebelde. Y en el día de hoy queríamos básicamente proveer la solución para aquellos que están rebeldes, pero queremos que vuelvan. O sea, y eso es básicamente la discusión que tuvimos cuando finalizamos. ¿Cómo entonces proveemos unas soluciones que son bien importantes? ¿Cómo trabajamos con esas personas? Porque muchas personas, si no me equivoco, habían comentado, y yo leo también el chat, muchas veces las personas comentan que sus hijos no pueden volver o que no tienen la oportunidad de volver, se sienten desesperanzados, y nosotros venimos a decirle hoy que hay esperanza para poder levantarnos y que hay algunas soluciones, y que mis compañeros que están aquí, bueno, mis compañeros no, mi familia, mis amigos que están aquí conmigo, hablando con ustedes, ellos tienen unas soluciones maravillosas. Quizás yo lo puedo ver desde una perspectiva educativa, pero los pastores lo ven desde una perspectiva distinta, ¿no? Y nosotros queremos aportar algo positivo para que todos ustedes, no importa de qué país tú seas, nosotros queremos que nuestra juventud se levante y que vuelvan a la iglesia, y que la iglesia sea el centro para volver, para establecer un apoyo a la comunidad que les rodea. ¿Lo resumí bien? Mejor que hiciste el resumen del año entero. Así que damos gloria a Dios por eso. Nos está escribiendo nuestra amiga Jacqueline Torres, que ya nos se conecta desde Venezuela y está pidiendo que oremos por su nieta, quien tiene COVID-19. Así que Jacqueline, ya te anotamos en nuestra lista para orar por tu nieta y por tus hijos y por ti, por tu esposo, por toda la familia. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y muy importante. ¿Por qué interesante e importante? Porque vamos a hablar sobre los hijos perdidos. ¿Y quién no se ha perdido en esta vida? Yo creo que todos nosotros nos hemos perdido y nuestro Padre Celestial nos ha tenido que rescatar y llevarnos al camino. Pero hay una situación, es que muchas veces creemos que muchos de nuestros hijos, de nuestros muchachos que están perdidos definitivamente y no hay una solución para ellos. Y a los padres que nos están escuchando, queremos decirle que mientras haya vida, siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Siempre hay una esperanza en Cristo Jesús, y hemos citado aquí una frase de nuestro querido amigo y pastor Maisonet, que él dice: todo en la vida tiene solución, aún la muerte, porque Jesús resucitó a su mejor amigo Lázaro. O sea, todo tiene una solución. Padre y madre que me está escuchando, si la iglesia dio a tu hijo por perdido, si la comunidad dio a tu hijo por perdido, si la familia ha dado a tu hijo por perdido, queremos decirte que no está perdido, porque en Cristo Jesús hay solución.
Hay un texto en la Biblia que se encuentra en el Salmo capítulo 27, versículo 10, donde el salmista allí nos dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor se me mantendrá cerca, o el Señor estará conmigo. ¿Qué es lo que está queriendo decir el salmista a través de este texto? Que aunque todos pierdan la fe en ti, aunque todos crean que para ti no hay una solución, siempre hay alguien que se va a mantener cerca de ti. Y ese es nuestro Dios. Y damos gloria a Dios por ello. Y en el programa de hoy queremos tocar dos casitos muy interesantes de hijos perdidos. Los dos son casos bíblicos. El primero de ellos es Sansón, quien es un muchacho que es criado, desarrollado, pudiéramos decir en la iglesia para hacer una aplicación de hoy día, un muchacho que sus padres fueron fieles, pero que él decidió a cierta edad tomar otro rumbo en su vida y todo el mundo después creyó que Sansón estaba ya por perdido y que no había solución en él. Y el otro caso que queremos traer es el caso de Manasés, el cual la Biblia dice, e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y cuando habla de lo malo, dice que fue más malo que sus se me fue la palabra. Predecesores. Muy bien, él es el maestro de español aquí. Tenemos un maestro de español, que quede claro. Así que, aunque sus anteriores, Manasés fue más malo, y creo que no hay hombre, bueno, hay uno que yo puedo considerar más malo que Manasés, pero Manasés fue sumamente malo. Y con todo y eso, hubo esperanza en él y hubo salvación para ambos. Pastor González, háblenos un poco, porque yo sé que a José Javier le gusta el tema de Manasés, háblenos un poco de Sansón. De entrar de lleno con el caso de Sansón, es interesante cómo la Biblia da esperanza para cada uno de nosotros. Relatos muy conocidos como la oveja perdida. La oveja perdida no sabía realmente que estaba perdido y el padre fue a buscarlo. Y quiero comenzar con esto para que cada padre pueda entender cuán importantes somos nosotros y son nuestros hijos para él. No, también presenta el caso de la moneda perdida. Estaba perdida ¿dónde? Dentro de su propia casa. Pero también presenta la historia del hijo pródigo, que ese fue un rebelde realmente y se fue, y en un momento dado volvió en sí. Estas tres historias nos dan a entender a nosotros cómo nuestro Padre Celestial nos mira y escucha las oraciones de aquellos padres que claman por nuestra familia, por nuestros hijos. Así que si alguien te ha dicho, yo siempre he dicho, Rosita y José, que si hoy tuviésemos en nuestra iglesia el caso del hijo pródigo, quizás nosotros le diríamos a los padres, no hay esperanza. No hay esperanza porque si seguimos el relato bíblico, usa la expresión, mi hijo que había muerto, hasta dónde que había muerto y ya que ha resucitado. En otras palabras, si fuéramos a mencionar en el argot de nuestros días, ¿tocó qué? Tocó fondo, hizo lo peor. Y así lo expresa la palabra de Dios. Cuando uno lee detenidamente, este joven vivió perdidamente. Ahora, él volvió en sí. Hay esperanza para nuestros hijos. Y en el caso de Sansón es interesante. Yo estaba leyendo ahí en Jueces, cómo la historia fue dedicado desde pequeño. El Señor le dijo, inclusive a los padres, cómo sería el nacimiento, cómo iba a ser la crianza de Sansón. Pero llegó un momento que se apartó, se rebeló. Y si uno lee toda la historia del capítulo de Jueces 15, 16, 17, ustedes se van a dar cuenta cómo la misericordia y el amor de Dios se mantuvo con este joven a pesar de la rebeldía. No es que el Señor aplaude el pecado, porque si hay algo claro en la palabra de Dios que me dice que Dios odia el pecado, es algo que humanamente no lo llegamos a entender. Cómo Él odia el pecado, pero cómo me sigue amando a mí.
Amén. ¿no? Y en el caso de Sansón, lo vemos a través de la vida de Sansón, hasta los últimos días de la vida de Sansón, cómo el amor y la misericordia de Dios estuvo con este adolescente, con este joven, que ya después en sus años, cuando bíblicamente me dice que los ojos fueron quitados de él, algo que me llama la atención para que entonces José y Rosita, el mismo compañero, puedan como decir algo de la vida de este. Miren lo que dice, algo que me llama la atención, que ahí en el capítulo 16, en los últimos días, ya cuando Sansón había desobedecido, había sido rebelde contra Dios, había hecho todo lo contrario como sus padres lo habían criado, me dice, entonces Sansón clamó al Señor y le dijo, acuérdate de mí. ¿Y saben qué? El Señor lo escuchó. El Señor lo escuchó. A pesar de todo lo malo que había hecho, a pesar de que había sido rebelde, que se había ido en contra de la voluntad de Dios. Ahora tengo que añadir que había un padre y una madre que yo estoy seguro que clamaban día a día por la vida de él. Y en esos últimos minutos de su vida, yo diría, Sansón recordó que había un Dios. Y en ese momento clamó y Dios lo escuchó. Qué hermoso es nuestro Dios. Clamó y Dios lo escuchó en el lugar donde Sansón se encontraba, donde todos se estaban burlando de él, donde inclusive se burlaban no solamente de Sansón, sino del Dios de Sansón. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, se acordó esa oración, llegó al trono y Dios respondió. Rosita, ¿qué me dice? A la verdad que son dos buenos ejemplos para hablar de lo que es el hijo perdido. Y usted mencionó la parte del hijo y ahora me voy a ir al otro lado. Yo creo que la parte del padre fue bien importante. En el caso de Sansón, como usted dijo, él clamó a Dios. Y qué lindo es que recibió respuesta de Dios. En el hijo pródigo, él estaba seguro de que él podía ir al padre. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos que enseñarle a cada papá y a cada hijo, que cada persona tiene esperanza. Porque nosotros podemos ser débiles, nosotros podemos tener nuestras propias limitaciones, pero Dios no lo es. El amor de Dios es inmenso. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Y esa es la oportunidad de día a día nosotros poder clamar a Dios para que Él pueda estar en nosotros. Papá y mamá que tú me escuchas en esta noche, es clave cómo tú respondes cuando tu hijo viene a ti. Porque muchas veces nosotros estamos quizás enfrascados en tener unas normas en nuestra casa y en querer mantener un orden. Y cuando este va o no sigue las órdenes nuestras, a veces no somos flexibles. Y no es que nosotros, vamos a decir como usted dijo, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Nosotros no queremos fomentar que usted deje pasar por encima la desobediencia, pero tiene que haber amor. Lo hemos estado diciendo en pasados, el amor es clave. Y quizás para usted la palabra entre disciplina y amor hay contradicción y no lo es. Nosotros podemos ser firmes porque la disciplina trabaja con el comportamiento, pero el amor trabaja con la persona. En la palabra me enseña a mí que Dios me ama a mí como persona, que no ama lo que yo hago, que mi comportamiento no es el mejor, entonces Él va a lidiar conmigo, pero Él quiere mantener esa relación. Y nosotros como papá tenemos que mantener una relación con nuestros hijos, porque no importa el tiempo que ellos estén afuera, podemos seguir influenciando en su vida. José Javier. Bueno, me gustaría decir, en primer lugar, que cuando miro la vida de Sansón, es muy diferente a la de Manasés en el sentido de su rebeldía. Yo llegué a la siguiente conclusión. O sea,
Sansón, su rebeldía, su alejamiento de Dios, se basa en el rompimiento de una promesa. O sea, tú le dices a una persona, tú eres nazareo desde chiquito, tú vas a ser cristiano desde que, porque tú, ¿verdad? Como padre, tú lo llevaste a dedicar, ¿verdad? Tú lo llevaste y tú dices, yo lo dedico a Dios. Así mismo lo llevaron a Sansón, pues lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Sansón crece, tu hijo crece y en un momento rompe. Y cuando él rompe, está rompiendo una promesa que tú hiciste como papá y que Sansón hizo como hijo cuando creció y se bautizó. O sea, y es un proceso de rompimiento espiritual donde yo creo que la frustración de Sansón toma parte y la frustración de sus papás también. Y yo creo que hay que considerar que cada persona es diferente, como Sansón lo fue. Y como las causas son distintas, yo creo que para que una persona deje su rebeldía hay que analizar primero por qué se fue. ¿Por qué? Si la causa por la que se fue tiene que ver con una promesa y usted no tiene que ver que hizo una promesa, es que está en su mente. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dijeron, bueno, el estándar no ha bajado porque el estándar nunca baja. El estándar siguen siendo los 10 mandamientos, ese es el estándar de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tú llegas a un momento de tu vida que, como Sansón, empezaste a fallar, hasta que tú crees que no vuelve, porque ya rompiste el estándar. Y hay que hacerle saber a la gente que Dios te ama, aunque rompas el estándar. Él lo que quiere es que vuelva. Con el estándar Él brega. O sea, una vez tú vuelvas, Dios te restaura. Y cuando Dios te restaura completo. O sea, no hace cosas a mitad. Pero mucha gente no lo cree. Y por eso llega al punto de Sansón, donde en el último momento de su vida es que toma una decisión. Y la idea de nosotros en el programa es que ninguno de nosotros tengamos hijos que lleguen al punto donde Sansón llegó, que casi al punto de la muerte, es que vuelve. Nosotros tenemos que lograr que antes de que suceda eso, la frustración del muchacho, porque no tiene los estándares altos, se aclaren. O sea, hay que aclarar cómo Cristo trabaja. Rosita dice que el amor es lo que los restaura. Mire, es que tiene razón, porque no es que el amor lo restaure, es que Dios es amor. Y si Dios es amor, mire usted, pues 1 Corintios 13 nada más, que la gente dice que es el capítulo del amor. Ese no es el capítulo del amor, ese es el capítulo de Dios. El amor todo lo cree, sustitúyelo por Dios. Dios todo lo cree, todo lo soporta. Dios no se acuerda de nuestras ofensas, lo dice primero. Cambie, porque si Dios es amor, usted tiene que hacer el acomodo. Y usted lea 1 Corintios 13 y vea y sustitúyalo por Dios para que usted vea. Y entonces nosotros tenemos que adquirir esa misma mentalidad para que el Sansón que nosotros tenemos en la casa pueda volver antes de tiempo y lo podamos recuperar. Tengo 3 puntitos con referente a Sansón que quiero discutir. El primero de ellos es cómo la gente primero eleva a Sansón, porque dice de que las victorias de Sansón causó que el pueblo lo convirtiera en juez de Israel. Y usted lo puede ver cuando lee la historia de Sansón, esos primeros capítulos se da cuenta que el pueblo pudo ver que las victorias de Sansón eran algo especial y lo transforman en juez. Pero cuando Sansón cae, el mismo pueblo que en un momento dado lo declara juez, son las mismas personas que lo entregan a la muerte. Las mismas personas, o sea, perdieron toda la fe en él. Y José mencionó algo interesante con referente a las promesas. La vida de Sansón fue una promesa. Dios le hizo una promesa a esos padres y esos padres se comprometieron en criar a ese niño en el camino del bien, desde antes de su nacimiento. Y con referente a las promesas, yo quiero decirle a los padres que Dios es fiel a las promesas que hace. Dice el apóstol Pablo en Timoteo, amén, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Si Dios ha hecho una promesa con referente a tu hijo
Y yo creo que la está haciendo en esta noche, de salvarlos, de llevarlos a casa, de hacer algo especial. Tú tienes que aferrarte a esa promesa porque Dios es fiel en cumplirla. Porque su promesa no se va a cumplir por lo que tú hagas o por lo que hagan tus hijos. Su promesa se va a cumplir por su fidelidad y por lo que Él es. Nosotros no tenemos que aportar nada. Lo que Él es lo que convierte y lo que hace que esa promesa se haga una realidad. Es por eso que tenemos que tener siempre esa fe y pensando de que si mi hijo está mal, hay un Espíritu Santo que lo está rodeando y puede cambiar ese corazoncito. Y el tercer punto lo dejo, pastor. Hablamos de las oraciones. El libro de Apocalipsis, que también he mencionado anteriormente en otros programas, dice de que las oraciones de los santos que murieron permanecen delante de la presencia de Dios. Y a los padres que me están escuchando, quiero que tengan eso presente. Tal vez tú puedas morir, pero esa oración que tú hiciste permanece delante de la presencia de Dios. Amén. Y no puedes perder esa fe de que vas a morir o que está en tus últimas y que tu promesa no se ha cumplido. No, la petición que tú has hecho con referente a tus hijos, Dios la va a cumplir porque Él es bueno, Él es misericordioso y Él es fiel. Pastor González. Nosotros, a través de los diferentes programas que hemos presentado, hemos querido mencionarle a los padres que hay esperanza, hay seguridad. Amén. Y una de las cosas que hemos recalcado, el ejemplo, la oración, todo esto lo hemos recalcado. Pero el programa de esta noche está enfocado porque queremos dejar esa esperanza a los padres que aunque nuestros hijos que han sido criados en el Evangelio o con principios o con moralmente, los padres han dado lo mejor para ellos. Y ahora los vemos que a veces hay padres que me han preguntado, pero ¿por qué, pastor, si le dimos lo mejor, la mejor educación, por qué mi hijo está de esta manera? ¿No? Y son unas preguntas que los padres sienten esa angustia, ese dolor, porque ellos dieron todo. Y bíblicamente encontramos nosotros casos como el que acabamos de mencionar, el de Sansón, ¿no? Y el hijo pródigo, y podemos mencionar otros casos. Y antes que hable, porque yo sé que José quiere mencionar rápidamente el otro caso y el tiempo nos traiciona. Yo siempre... No hay problema. No hay problema, no hay problema. Yo siempre recuerdo, ¿no? Y esto lo he contado en varias iglesias cuando hablo de la familia. Y porque hay preocupación en los padres. Y yo recibí una llamada como a la 1 de la madrugada de una persona que yo no conocía. Era la voz de quebrantado de una madre. Y me decía, usted es el pastor González, sí. Yo necesito que usted venga inmediatamente al hospital. Y yo salí inmediatamente al hospital. Y encontré a esa señora y dije, esta debe de ser la señora que me llamó, la madre que me llamó. Y entonces ella cuando me vio me dice, ¿usted es el pastor González? Sí. Y ahí ella rápidamente me contó, mi hijo está, el único hijo muriendo. Yo entré al cuarto del hospital y cuando ese muchacho me vio, lo primero que me dijo, si usted me viene a hablar de Dios, no quiero saber de Dios. Quiero que usted se vaya inmediatamente de este cuarto. Y yo le dije, yo he venido porque hay un ser que te ama, llamado mamá, esa madre que te crió. Y ahí le hablé, pero me dijo, pastor, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada del evangelio, váyase. Salí, oré con la señora, volví al día siguiente y entré otra vez al cuarto. Para hacer la historia larga corta, me dijo, ya le dije que yo no quería saber de Dios. No quiero saber, Dios jamás me podrá perdonar lo que yo he hecho. Yo no creo en ese Dios. La señora, esa madre oraba. Ese día yo fui donde él y yo le dije, permíteme hablar un ratito contigo.
Y me dijo, antes que usted continúe, le voy a contar mi vida. Y me contó. Y ahí supe que ese joven estaba muriendo del SIDA. Y él me dijo cómo había sido contaminado. Me dijo que por causa del coraje que él sentía por haber sido contaminado, se comenzó a acostar con muchas damas, señoritas. Y me dijo, usted ve, pastor, todas esas quizás están contaminadas. ¿Usted cree que Dios me podrá perdonar? Yo lo miré a él y yo lo primero que pensé fue, ¿y si mi hija hubiera sido una de esas jóvenes? ¿Qué respuesta yo le daría a este joven en esta noche? Y en ese momento, después de pensar y mirarlo, le dije, ¿sabes qué? El Dios que yo amo, el Dios que yo adoro, me ha dicho que Él me puede perdonar y limpiar, no importa el pecado que yo haya cometido. Y me dijo, no he terminado. Y me dijo, después, pastor, me comencé a acostar con hombres. Y todos esos hombres ahora están contaminados. Ahora dígame usted, ¿podrá perdonarme Dios? Yo pensé por un momento, qué difícil situación. Y le dije, sí. Si tú vas a arrepentirlo y confiesas al Señor, me dijo, lárguese de aquí, no quiero saber de usted, no quiero saber de Dios. Volví por la noche. El doctor me dijo, si usted entra a ese cuarto, tiene que entrar completamente, como uno dice, disfrazado, con toda la protección de vida. Entré, volví a hablar con él y me dijo, no, no y no. Pero esa madre seguía orando, único hijo y seguía orando. Volví otra vez ya estaba en intensivo, estaba en lo último y me acerqué a él, lo llamé por su nombre, le dije, créeme lo que hay perdón en Dios, confiésale, entrégate a él. Me dijo, pastor, casi sin poder hablar, es que yo lo dudo que él me pueda perdonar. Le dije, ¿me permites orar contigo? La primera vez. Me dijo, sí, ore. Y yo oré. Volví como a las 3 horas, ya estaba en las últimas y me acerqué a él. Y la mamá seguía orando. Y cuando me miró como una sonrisa y me dijo, dígale a mi madre que la veré en el reino de los cielos. Y la mamá a través del cristal puso su mano, yo cogí la mano de él y a través del cristal esas manos se unieron. Y a los 5 minutos él murió. ¿Por qué les cuento esto, mis queridos padres que me están escuchando? Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Esas oraciones de los padres, Aleluya. esos pedidos de los padres, y escúcheme, no estamos hablando de religión, estamos hablando de mi relación con Dios, con ese Dios que amamos. Yo no sé cómo estará tu hijo, yo no sé dónde estará tu hija, yo no sé cómo estará tu hogar. Lo único que te puedo decir en esta noche, que eso que llamamos oración o clamor o pedido va a llegar al trono de la gracia. Amén. Y yo estoy seguro que ese joven, Dios le perdonó, su sonrisa y sus palabras finales me dan a entender que sí, él recibió el perdón y la seguridad que Dios solamente puede dar. Y eso es lo que estamos queriendo presentar. O sea, no sabemos lo que va a pasar al final de la vida de nuestros muchachos. En el caso de Sansón, en el último momento, antes de morir, como el caso de este joven, él se arrepintió. Y el muchacho que una vez fue alabado, que después perdieron toda su esperanza y la gente creyó que estaba perdido, lo vemos en Hebreos capítulo 11 como un ejemplo de fe y un hombre salvado en Cristo Jesús. Pero José, amén, tenemos un segundo caso y el caso sé que te gusta, el caso de Manasés. Wow, mi amigo Manny, yo creía que el pastor estaba hablando de Manny, de Manasés, honestamente, porque creemos que es un caso bien difícil. A mí me gustaría, ¿verdad? Antes de que Valeria entre, ¿verdad? Que está por ahí cerca, está en la sala de espera.
me gustaría que, a ver, ¿cómo ustedes definen, y me gustaría preguntarle a Rosita específicamente, ¿cómo definen la maldad? Porque, por ejemplo, ya vimos el caso de Sansón, que es un caso de rebelarse contra Dios, de frustración, ¿no? Entonces, pero Manasés es diferente, porque Manasés es un tipo de rebeldía donde va totalmente en contra de Dios. O sea, porque Sansón sabe quién es Dios, pero Manasés no. Manasés dice, se acabó Dios. O sea, ahora yo voy a adorar a otro ser totalmente distinto. Es una cuestión de cambio en adoración en contra totalmente de Dios. Entonces, ¿cómo yo defino lo que es maldad? Porque en ambos sitios se menciona maldad. ¿Cómo yo defino eso? Porque de acuerdo, eso es lo que yo puedo decir, cómo yo saco al hombre de la rebeldía. Rosita, te dice, Bueno, es difícil. bueno, sí. Bueno, realmente la maldad es el pecado, que cuando nosotros nos desconectamos de Dios, en el caso de Sansón, él estuvo conectado porque él conocía a Dios según lo que había aprendido desde pequeño en su casa. En el caso de Manasés no lo fue así. Y él toma decisiones por lo que él viene arrastrando desde su pasado. La maldad, ahí es donde nosotros tenemos que lidiar, porque maldad es maldad y nosotros hemos definido como, vamos a decir, pecados pequeños y quizás grandes, y maldades pequeñas y quizás maldades grandes. Aquello que se desconecta totalmente de Dios ya no está conectado, o sea, ya Dios es amor, Dios es bueno, y dice la palabra que ninguno de nosotros somos buenos. Entonces, ¿cómo estar, no ser, estar en la maldad y no estar en el bien? Es cuando estamos desconectados del Padre Celestial. O sea, el problema que tenemos aquí es que Manasés es alguien que no solo adora a otra persona diferente a Dios, sino que inclusive, no es que adore otra persona, es que adora a alguien que no existe. Entonces, es bien interesante, pero él creía que sí, que existía. O sea, probablemente él empezó a creer este cuento de que Dios no era el único Dios, y como todo el mundo en esa época creía en diferentes dioses alrededor de esa, ¿verdad?, de esa vorágine de cosas que había allí, pues él empieza a creer, pero también era dado a adivinaciones, consultaba con mediums, hacía un montón de cosas. La cuestión es, ¿cómo yo saco a una persona de ahí así? Lo interesante es que, al igual que Sansón, esperan casi al último momento o de su reinado o de su vida para tomar una decisión. La decisión de Manasés es bien interesante, es similar a la de Sansón, porque Sansón en el último momento dice, agárrame de allí, le pide a Dios que le dé fuerza una vez más y Dios se la da. Entonces Manasés es aprisionado, lo llevan a Babilonia, y cuando a ti te llevan a Babilonia preso, olvídate de eso, tú no ibas a volver. Normalmente cuando un rey toma al otro y se lo lleva, es para ejecutarlo en aquella época. Y entonces dice que Manasés se angustió, o sea, le dio una depresión bien grande, porque angustia, depresión, y ora a Dios en medio de esa depresión, y increíblemente, porque para mí, yo como ser humano, para mí es increíblemente, Dios lo restaura a Jerusalén. O sea, y eso me rompe la cabeza. Cada vez que yo hablo de esto, a mí me rompe la cabeza el hecho de que Manasés había negado a Dios, se había apartado totalmente de él, pero de momento dice, no, mi única solución, la única que me queda es volver. José, algo interesante aquí que yo creo que el pastor González nos puede abundar mucho, es que este muchacho tuvo un encuentro con Dios en la cárcel. No fue en la iglesia, no fue en su casa, o sea, tenía que ir a la cárcel para poder encontrarse con Dios. Y pastor González, explíqueme un poco de esto. O sea, es interesante que esto suceda. Los caminos del Señor son misteriosos. El amor de Dios va más allá de lo que yo, José, Rosita, podamos entender. ¿Por qué Dios actúa como actúa? ¿No? Yo siempre he dicho que yo acepto el amor de Dios aunque no lo entienda. Porque José acaba de decir,
cuando tú lees la historia de Manasés, uno estudia la historia de Sansón, la rebeldía de Sansón, cómo él va paso a paso alejándose, cómo se mete con prostitutas, igual que el hijo pródigo, ¿no? Pero Manasés, cuando tú estudias la historia de Manasés, lo que él hace, cómo él mete a la casa de Dios ídolos, cómo él hace que el pueblo peque, se aleje de Dios. Así que cuando tú estudias la historia, yo me he encontrado con criminales en la cárcel. Yo siempre recuerdo que en máxima seguridad yo fui y solamente permitieron salir 4 presos porque no podían salir con nadie más. Cuando yo los vi, yo dije, Señor, ¿qué yo hago aquí? Yo no me atreví a acercarme a ellos, que siempre uno se acerca, les habla. Yo podía ver en el rostro de ellos como un coraje, una maldad, que yo decía, es imposible que esta gente, ¿por qué lo sacaron? Yo decía, ¿qué les voy a decir? Y de verdad me puse nervioso, porque yo estaba con 2 compañeros más, salieron como 3 guardias a estar alrededor mío, así que eran peligrosos. Y les hablé acerca del perdón de Dios, cómo Dios mira al ser humano. Estaban tatuados desde acá arriba hacia los pies, las orejas, todo. Máxima seguridad. Uno de ellos tenía 3 perpetuas, así que ustedes pueden imaginarse. Y el que menos yo pensaba cuando terminé el tema, yo estaba tan sudado, pero era el nerviosismo. Veo que él se para y viene donde mí. Y dije, ay, Señor. Y los guardias se pusieron inmediatamente y se acercó y me dijo, ellos no dicen pastor, ellos dicen reverendo. Reverendo, gracias por hablarme acerca del amor de Dios. Se dio vuelta y se fue. Entonces, ¿cómo Dios actúa? Yo no sé qué será de la vida de ese confinado, pero esas palabras de gracias por haberme hablado del amor de Dios y del perdón de Dios fueron para mí palabras ¿cómo yo diría? De arrepentimiento. Yo dije, Señor, gracias. Yo estaba aquí diciéndome, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Qué hago con estos 4 individuos aquí que yo sé que quizás no? Es más, yo pensé que ni me estaban escuchando. Ni siquiera porque ellos no prestaron atención. Pensaba yo. Y cuando yo estudio este caso de Manasés, y digo, Señor, ¿hasta dónde llega tu amor, tu misericordia? Algo que yo no lo entiendo, porque humanamente, vuelvo y repito, muchos de los que están en las cárceles, entre ellos iba a haber un bautismo por causa del coronavirus, no se pudo presentar, pero se iban a bautizar 8. Entre ellos uno que yo decía es imposible, pero ese, Dios lo llamó. Él me hacía todas las lecciones, me contó su vida. Dios tiene poder. Vuelvo y repito por 3ª o 4ª vez, José, no creas que solamente a ti te rompe la cabeza estudiar el caso de Manasés. Yo he preparado sermones y yo a veces digo, Señor, no entiendo, no te entiendo. Tengo que decirle, no te entiendo, porque la vida de Manasés fue una vida horrible. De las cosas que cometió. Yo pienso que, o sea, cuando veo Manasés pasó a sus hijos por fuego, fueron tantas las cosas y cómo Dios los rescata, es algo bien interesante. Valeria está por ahí, acaba de llegar y me gustaría preguntarle cómo uno trabaja con personas rebeldes, pero ya en un ámbito diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, en la iglesia tú puedes decir, la cuestión es que los que están en la iglesia estamos llenos de gente como Manasés, estamos llenos de gente como Sansón,
y en la iglesia hay otros tipos de rebeldía, como habíamos dicho la semana pasada, pero la posibilidad de rescatarlos existe. Existe la posibilidad, según ¿verdad? La consejería, existe posibilidad para rescatar a cualquier persona, porque no deja de ser Sí. la consejería una herramienta. Claro, Valeria. claro que sí. Mira, precisamente hoy mismo, pues llegué tarde, pero es que el día ha estado de verdad bien ajetreado. Eh, hoy yo El día ha estuve en estado varias, rebelde. sí, hoy yo estuve en varias conferencias, ¿verdad? Y una de ellas, pues, la tomé para mí y es de la terapia de exposición a pacientes con ansiedad y otros trastornos. Eh, y esta terapia es en base a exponerse, valga la redundancia, a esas cosas que le dan miedo. Eh, y muchas de estas personas que son rebeldes, realmente lo que están mostrando es un poquito de miedo a esas cosas a las que son rebeldes. Porque nosotros solemos rechazar eso que no entendemos. Y muchas veces lo que vemos es que estos jóvenes, estos hijos de padres, yo conozco muchas familias de la iglesia precisamente, que han criado de una forma excepcional. Claro, uno no sabe lo que está en el caldo más que el que lo menea, pero, pero que se ve, de afuera se ve que ha sido una buena crianza, que ha sido una crianza dentro de la iglesia, y de momento vemos que los hijos salen rebeldes, y quizá es algo que no entienden, quizá es algo a lo que le temen. Quizás cuando le dicen debes tener temor a Dios, entienden que literalmente es un temor y no lo que nosotros conocemos como temor, como ese amor. Y verdad, siento a veces, me pusieron a pensar porque estuve escuchando un poquito antes de entrar, que la exposición a la palabra de Dios, a la oración, es lo que nos hace que Él entre en nuestro corazón, es lo que nos ayuda a tener una relación más profunda con Él, porque la relación es Amén. bien personal. La relación con Dios es bien personal. Y como mencionó el pastor, que lo escuché ahorita, la oración de los padres debe ser constante, debe ser todo el tiempo. Y los hijos deben saber que sus padres están orando por ellos. Esa parte me gustó. Eso Yo es creo que bien importante. Yo creo que el mejor ejemplo fue Job mismo, que aún antes de pasar toda la tragedia que pasó de tanta pérdida en su casa, en sus propiedades y aún de su propia familia, nos damos cuenta de que Job antes, él estaba orando, hacía servicio todos los días por sus hijos. Él sabía que sus hijos podían estar en algunos lugares o en otros, pero él quería, él decía, yo por si acaso ellos no lo hacen, yo lo voy a hacer por ellos. Así que nosotros como papá, una de las cosas que te quiero aconsejar, papá, es que nunca digas, ya me rendí. Porque yo he visto papás hoy en día que desde pequeños, los niños son pequeños y ellos dicen, ay, ya yo no puedo con este muchacho. Y no, nosotros tenemos esa responsabilidad de poderlos educar y no nos podemos desistir en esta tarea. En algunos casos va a ser un poquito más fuerte, en otros menos fuerte, pero es nuestra responsabilidad y usted siga de la mano de Dios. Una cosa es la oración y otra cosa es la fe también. La fe es importante. Si nosotros dudamos que el Señor no puede hacer nada por nosotros, eso es lo que vamos a recibir. No va a hacer nada por nosotros. Ahora, si nosotros confiamos que Dios va a trabajar en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos, y en eso confiamos y oramos confiadamente, vamos a ver cómo Dios va a ir obrando. Otra cosa que tenemos que ser es pacientes. No vamos a hacer los cambios y ni ver los cambios posiblemente de la noche a la mañana, porque dentro de todo este proceso yo creo que Dios nos ama y tiene que prepararnos a nosotros como padres y tanto los hijos para que nosotros podamos aceptar esos llamados que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que pacientes, debemos ser pacientes, debemos tener fe, nunca dudar del amor y del poder de Dios.
Si usted confía que Dios puede, tiene que actuar como que Dios puede puede. hacer el cambio en los hijos que usted está esperando que eso ocurra. Hay algo interesante Eh, con referente, perdóname Valeria y José, hay algo interesante de la historia de Sansón y de la historia de Manasés que es diferente. Y es que Sansón se arrepiente y muere. O sea, no tiene esa oportunidad de redimir lo malo que hizo. había hecho, aparte de que dice la palabra de Dios que ese día mató más filisteos que en toda su vida. Pero el redimir las cosas de otra forma, no tuvo esa oportunidad. En cambio, Manasés nos dice las Sagradas Escrituras que Dios lo perdona, lo vuelve a colocar como rey y Manasés comienza a hacer una reforma en el reino, contradiciendo todo lo que él había hecho anteriormente. Él comenzó entonces sacó los ídolos del templo, comenzó dio una orden de que todo el mundo tenía que adorar a Dios, al Dios verdadero, y su vida cambió y causó que muchos cambiaran también. Y algo interesante, hay veces que tú vas a poder ver el cambio que ocurre en tus hijos, pero hay veces que no. Y Valeria, yo creo que de esto nos pueda abundar un poco más. Sí, Valeria, sí. Voy rapidito a eso. Algo que mencionó Rosita fue que quizás el cambio no lo vemos inmediatamente. Pues yo quería añadir, quizás el cambio no lo vemos nunca. Porque nosotros quizás los padres tienen una expectativa del cambio que van a ver en sus hijos. Y es importante reconocer que la fe se lleva de diferentes maneras y que quizás no es de la manera que esperamos. Así que debemos confiar en Dios. Amén. Debemos no parar de orar, pero debemos confiar en Dios de que la vida de nuestros hijos va en camino a estar con Él, a morar con Él en los cielos al final. O sea que se vean los cambios, sea que no, sea lo que esperamos, sea lo que no. Nosotros tenemos que esperar que ellos quieran morar con Él en el cielo. Valeria, te voy a aprovechar. Tú dijiste ahora, y quizás tú y José mencionaste que muchas veces la rebeldía es consecuencia del miedo, y te puedo entender por muchas cosas que yo veo dentro de las prisiones en los 18 años que llevo visitándola. ¿Qué tú quisiste decir directamente? Que muchas veces la rebeldía de ese hijo es que quizás, yo diría, es inseguridad, es miedo. ¿A qué te refieres con eso? Pues mira, precisamente puedo dar un ejemplo para ponerlo de manera sencilla con alguien que termine en la prisión. Vamos a decirle que una persona que asaltó un banco o robó en una casa, reaccionó con rebeldía, asaltó, pero entonces no sabemos qué hay detrás de ese asalto, no sabemos qué hay en la casa. Recientemente, no sé si lograron verlo, en noticias en Puerto Rico, hubo una señora que estuvo encarcelada, la cogieron porque se robó $40 de una casa. Pero no sabemos qué hay detrás de eso. No sabemos que si es que en la casa no hay un pote de habichuela, no hay algo, no hay comida, algo falta. Y quizás es un ejemplo bueno, que nosotros digamos, bueno, pero es que a mi hijo nunca le ha faltado nada. Pero es que nosotros no sabemos. Es que nosotros no sabemos. Nosotros, para tú saber si le hace falta algo, tienes que sentarte a hablar con ese muchacho y estar un largo rato escuchando y leer entre líneas lo que está diciendo y conocer el idioma de nuestros jóvenes, pues que ellos hablan esto que parece que tienen código. Es algo bien distinto. Entender qué es lo que le hace falta, entender en qué parte es que algo no se está llenando. Quizás es que las personas que están a su alrededor no les llenan, esas personas lo juzgan, pues entonces quizás se debe mover a un lugar donde sea más aceptado o donde se sienta
que las personas lo quieren o lo necesitan, porque muchas personas buscan que los necesiten. Y eso pasa mucho en nuestras iglesias. Nosotros en nuestras iglesias vamos a la iglesia y nosotros queremos hacer algo. A veces no solamente queremos estar sentados escuchando la palabra de Dios, a veces en cosas tan sencillas como, no sé, ser un diácono o quizás ser la persona que está en la entrada recibiendo a los hermanos. Son cosas bien sencillas que debemos tomar en consideración y saber qué vacío hay que llenar. Wow, Wow. me dejaste Pues, sin palabras. Espérate. Es que yo abrí la boca ahorita, sorprendido porque Valeria, el pastor se sorprendió por lo mismo que yo me sorprendí. Y es que cuando yo analizo el caso de Manasés por primera vez, yo estoy aprendiendo hoy que Manasés le tenía miedo a Dios. Manasés le tenía miedo a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de caso es este joven que vive toda su vida en la iglesia, entonces dice, no, me voy a liberar y me voy a lo contrario, pero es porque está huyendo de un Dios que le enseñaron, porque si tú observas, es el Dios de sus padres al principio. Y el problema es que tú no puedes tener el Dios de tus padres, tiene que ser el Dios tuyo. Y por eso es que Valeria también dice esto de que a veces uno espera que el hijo se redima de una manera X o Y. Pero déjeme decirle, cuando usted ve la historia de Sansón, que el pastor explicó y el pastor dice, yo no entiendo el amor de Dios, pues yo tampoco, porque Sansón terminó muriendo, dice O'Neill. Entonces, Manasés, que era más malo, supuestamente, según nosotros, ¿verdad? Manasés, que era más malo, porque era más malo de verdad, porque dice que Dios dijo, este hombre no hay quien bregue con él. Entonces, Dios lo restaura y le da la oportunidad de renovar las cosas. O sea, todo parte, entonces, probablemente Sansón, ¿a quién le tenía miedo? ¿O a qué le tenía miedo? Le tenía miedo al compromiso, le tenía miedo a la promesa, le tenía miedo a no llegar a las expectativas. Y Manasés le tenía miedo, tanto miedo a Dios, que creía que cuando tomara el reinado lo iba a matar de inmediato con un rayo desde arriba. Y entonces para huir dijo, pues yo lo voy a negar completamente como si no existiera. Pues yo pienso que hay muchas personas que les pasa eso. Y esto nos hace pensar que hay que ir a cada persona porque cada persona es distinta y reacciona de manera distinta. El tiempo nos traicionó. Yo decía, diantre, aunque sea como dejó unos minutos, pero el tiempo nos traicionó. Antes yo de dejar a cada uno con unos comentarios finales, hablando de estos casos, a mí me viene a la mente el Salmo número 139. Y Padre que me está escuchando, yo quiero que tú medites en él. El Salmo 139 nos dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Dios sabe todo acerca de tus hijos. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos de ti. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes qué voy a decir incluso antes que lo diga. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana y habito en los océanos más lejos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara. En otras palabras, puedo decirle al pecado que gobierne mi vida y a la luz que me rodea que se convierte en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día y la oscuridad y la luz para ti son la misma cosa. En otras palabras, por más mal que esté tu hijo, por más rebelde que esté tu hijo, por más que esté huyendo o peleando de Dios, el salmista nos está diciendo que hay un Dios que siempre está dispuesto a encontrarse
con lo más perdido. Y él dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Un comentario de cada uno para clausurar. Simplemente yo diría que deberíamos seguir la semana que viene con este programa, porque Valeria me dejó, porque yo le tengo otras preguntas a él. Pues lo continuamos la semana ¿Sabe que por viene. qué? Porque ahora inmediatamente me vino dos casos, rápidamente. El caso de Pedro y el caso de Judas. Pedro tuvo miedo y se rebeló contra Dios en un momento dado. Judas también, ¿cuál fue la reacción de ambos? Podemos seguir hablando de Sansón y Manasés porque cuando ella mencionó eso, me viene a mi mente muchas cosas y muchas experiencias que he tenido. Así que Valeria no puede faltar la semana que viene. Ok, Valeria, no puede, el pastor dio una orden, no puedes faltar la semana que viene. O sea, yo puedo faltar, José puede faltar y Rosita puede faltar. Es más, hasta nuestro director técnico puede faltar, pero tú no puedes faltar. No, Rosita no puede faltar porque ahí está también el amor de madre que comprende más muchas cosas y ella, ninguno puede faltar. Rosita, ¿algún comentario final? Yo creo que los casos de la Biblia y cada vez que vemos uno nos enseña, nos da una lección. Dios primeramente trabaja con cada individuo de forma individual. Amén. Eso es lo mejor, esto es lo más lindo. Esta es la mejor promesa que podemos tener todos, que Dios trabaja mi caso independientemente de cualquiera otro, porque Dios conoce mi corazón. Y nosotros como papá tenemos que trabajar con nuestros hijos así mismo, con cada uno como si fuera un caso diferente y ponerlo delante de Dios. Todas estas experiencias y sucesos en estos personajes también nos enseñan que Dios de forma diferente da testimonio para su gloria y su honra. Los casos de la Biblia nos enseñan el producto final es glorificar a Dios. Glorificar Amén. a Dios porque Dios puede mover, no importa las circunstancias, no importa qué conducta tú lleves, Él puede hacer algo bueno, no importa lo negativo. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido a veces la perspectiva de que pensamos que ya la muerte es el acto final y que ya la persona no tiene más. No, porque nosotros como cristianos tenemos que saber que nuestra vida, después de esta tierra, tenemos una vida nueva y todavía vamos a estar gozándonos de las misericordias y del amor de Dios. Así que a veces, en algunos casos, puede ser que Dios utilice la enfermedad, que pueda utilizar alguna situación difícil, no porque Él la cree, sino porque es que Él de lo malo saca lo bueno. Y nosotros a veces en el caso de Sansón, él tuvo su libre albedrío y lógicamente lo utilizó, luego reaccionó y aún así, aun cuando nosotros pensamos que no podemos llegar a ningún lado, todavía Dios puede hacer algo bonito y ese es el caso de Sansón, que pudo hacer algo bonito. José y luego Valeria. Ok, rapidito. Uno piensa que los muchachos no aprenden nada, que uno les dice las cosas por aquí y les salen por el otro lado, y aquellos que usted piensa que están alejados, que eso nunca va a volver. Me acuerdo en el caso de mi hijo, me acuerdo porque cuando ellos están solos, y ellos bregan como sea y toman decisiones como sea, y me acuerdo, quizás lo he contado, ¿no? Pero me acuerdo una vez que él tenía una actividad para cantar en día sábado, iba a cantar en una música secular autóctona, y el profesor le dijo que tenía que ir, y él le dijo que no. Y entonces, pues, básicamente le expresó, mira, pero pide permiso a tu pastor, o haz esto, haz lo otro, pero trata de ir. Y él le dijo algo que impresionó mucho al profesor, y fue lo siguiente. Papi me enseñó algo, y cuando él me dijo eso, yo me quedé frío, ¿sabes? Porque él me dijo lo siguiente: papi me enseñó que mi Dios tiene que ser mío, no el de mi papá. Por lo tanto, yo no le pido permiso al pastor porque ese no es el Dios de mi pastor, no es el Dios de mi papá, es el Dios mío. Y esa es la decisión. O sea, cuando nosotros educamos, pensamos que ellos nunca van a tomar ese tipo de decisión. Por eso, Rosita,
Pastor González, Valeria, O'Neill, Champion lo dice, aunque no lo oyen, y dice, hay esperanza para la gente y hay esperanza para el muchacho. Lo que tú le enseñaste, a lo mejor ahora no lo está haciendo, pero va a llegar un momento de la vida como Sansón que va a decidir. Va a llegar un momento de la vida como Manasés que va a decidir. Y tu hijo, en un momento dado, va a ser el protagonista de la historia. Y ese día que Amén. sea protagonista, va a volver. Amén. Valeria. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Ese es tu comentario final. Nos vemos la semana que viene. Es jugando. No, pero de verdad, si voy a estar, estuve perdidita, pero mi último mensaje va a ser que no cesen la oración, Amén. que Gloria a Dios. oren siempre por sus hijos. Así se llama este Facebook, Dios salva a mis hijos. O sea, vamos a orar por nuestros hijos, vamos a orar por las personas que les rodean. Amén. Vamos a orar porque las personas que les rodeen le inspiren a seguir a Dios. Vamos a orar por nosotros, porque Dios nos inspire un carácter que refleje el amor de Dios. Vamos a orar y que no se nos olvide orar, que sea constante, que sea personal, que tú le hables a Dios como si le estuvieses hablando al mejor amigo tuyo, a la mejor amiga. Amén. Olvídate, eso es, habla, desahógate, ventila. Amén. Desahoga todo lo que tú necesitas y dile al Señor cuál es el vacío que tú necesitas llenar para poder ayudar a tu hijo Amén. ayudar a llenar ese vacío. Amén. Y Tenemos una Odil, perdona que te digo, solamente añado una frase. Si nos está escuchando algún hermano de otra denominación, nuestros hermanos que pertenecen a otra iglesia, esa oración se puede convertir en un pedido, un ruego, un rezo a su Señor a favor de sus hijos. Háganlo con fe y Dios obrará. Amén. 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 La lista de hoy es grande. Vamos a estar orando por Rocío, Minerva Martínez, Damaris Rivera, Rafael Rodríguez, Esther Ollarse, Anto Martínez, Silvio Bucardo, Jacqueline Torres, Lilibet Duque, Edith Alarcón, Ivonne del Águila, Rocío Vargas, Ramona Martí, Rocío Ácaro, Norma Iris Vélez, María del Carmen Tamayo, Antonio José Cardosa, Andrés Laguer, Obed Cajigas, Aida Caro, Juan C. Román, Meli, Juan Chico, Iván Marcillo, Chara Rosa pide por Mike Feliciano, José Álvarez por su hogar y por el hogar de sus hermanos, Mary Caraballo, Luis Vargas, nuestro querido hermano pide por sus hijos, Katiana Martínez, el pastor Kenneth Malavé, mi querida y amada y bella esposa Wanda Ivette, Carmen Galarza, Jackie Quevan, Israel González, José Reyes, Sol Rivera, William Martínez, Judith Vélez, Wanda Rocho, por la familia Rodríguez, Esteban, Livia y sus hijos, y el pastor Jaime González. Por todas esas personas vamos a pedirle a Valeria, que estaba hablando de la oración, que nos despide en oración. Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. En estas primeras horas del sábado te damos gracias porque llegó, te damos gracias porque llegó un día en el que nos podemos conectar contigo de una manera más directa. Señor, te pedimos que por nuestra mente nunca falte tu pensamiento, Señor. Te pedimos que tú dirijas nuestros caminos, que tú dirijas nuestras palabras, que tú dirijas los caminos que nosotros estamos andando. Y te pedimos, Señor, que cuide los hijos, que cuide los hijos de cada uno de esos padres que insaciablemente siguen orando, siguen en oración para que ellos vuelvan a tus caminos, Señor. Te agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, y aún así no las vemos. Y te pedimos, Señor, que cuides de cada uno de los hijos, de cada una de las personas que están aquí conectadas. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Así que le esperamos el viernes que viene con la continuación de este programa. Así que tiene una cita con nosotros. Valeria también tiene una cita porque el pastor González así la está obligando. Nos veremos el viernes a las 10 de la noche en este su programa Dios salva a mis hijos. Bye. Nos vemos. Noche.